Bueno, mi plática es sobre hidratación y actividad física en el deporte. Lo que vamos a revisar, los propósitos, va a ser la clasificación de deporte y actividad física, las funciones del agua corporal, que ya bueno, fueron descritas por el doctor Alejandro, pero solo para recopilar. Fuentes de hidratación, cómo podemos monitorizar a nuestro paciente atleta para tener un estado de hidratación adecuado. Los componentes, también las bebidas que se van a recomendar y así un protocolo adecuado para atletas. Entonces, ¿qué es la actividad física? Va a ser aquella actividad que genere un gasto energético, que no sea a nivel de reposo, es decir, cualquier actividad que sea diferente salvo de dormir o reposar. Realmente cuando vamos a bailar, cuando vamos incluso a hacer un movimiento, caminar, eso es actividad física. Entonces se ha recomendado la actividad física en todos los sentidos. Y lo mínimo recomendable, como lo menciona este artículo, es precisamente que por lo menos dedicáramos 30 minutos de actividad física moderada o intensa, preferentemente todos los días de la semana. Entonces me gustaría conocer, y si se atreven a decir, ¿quién hace actividad física en este foro? Que levante la mano. Somos la mayoría, ¿no? Porque, sí, porque por ejemplo a mí me gusta caminar. Y eso es actividad física. Entonces, sedentarismo va a ser consumir menos del 10% del gasto energético total en una actividad física. Entonces podemos decir, una clasificación puede ser alguien con actividad física o alguien que no realiza actividad física. Entonces, no realizar actividades como mencionábamos, como caminar, trotar, nadar, bailar. Entonces yo creo que en este congreso tuvimos bastante actividad física. No sé si deporte, ahorita vamos a ver. Entonces, ¿qué es deporte? Pues va a ser esa actividad física planificada, estructurada, repetitiva. Es un acto voluntario, o sea, nosotros nos programamos para realizarlo de manera, sobre todo controlada, y con el efecto de tener un efecto cualitativo y cuantitativo sobre nuestra condición física. En la universidad tenemos varios equipos representativos, uno de los con los que a mí me gusta trabajar mucho, sobre todo por la entrenadora, que le interesa mucho el aspecto de nutrición, es el equipo de natación. Entonces lo que hemos revisado mucho es síndromes carenciales, ¿no? No comen mucho, no comen bien, muchas veces no se hidratan adecuadamente, entonces les damos mucho la orientación en ese aspecto. Ahora, ¿cómo se mide esta actividad física? Vamos a tener lo que conocemos como MET, que es una unidad de energía que nos va a describir la actividad conforme el paciente haga esta actividad. Es decir, es la razón de medir el gasto metabólico en la actividad contra el gasto metabólico en reposo. En otras palabras, sería un MET es 1 kilocaloría por kilo por hora. El equivalente a esto es en reposo. Entonces, el consumo en reposo se va a caracterizar por el equivalente de oxígeno de 3.5 mililitros por kilo por minuto. Entonces, vamos a dar unos ejemplos. Los METs también se categorizan por la intensidad, por el tiempo y el volumen de la actividad física. Hay una publicación que tiene, el compendio de todas las actividades físicas. Ejemplo, si yo ayer me fui en una lancha a ver los arcos, eso es actividad física, y en este catálogo está cuántos METs gasté de acuerdo a las horas que invertí en esa actividad. Fue desarrollada por un profesor de la Universidad de Stanford y se actualiza constantemente. La primera publicación se realizó en el año del 93, pero se actualizan. Aquí vemos un ejemplo, bicicleta, tiene un código de la actividad y tiene los METs que vamos a generar por esa actividad. Entonces la clasificación es sencilla, vamos a tener una actividad baja, moderada o vigorosa. Entonces cuando hablamos de vigorosa realmente son atletas de alto rendimiento, donde la hidratación va a ser sumamente importante. Son una actividad física de arriba de 6 METs, lo cual involucra 65% del volumen de oxígeno total. Tenemos aquí la moderada entre
3 y 5.9 y la baja entre 1.1 y 2.9. Entonces así podemos categorizar sencillamente la actividad que pueda tener nuestro paciente. Ejemplo, si una persona realiza una actividad de 3 METs por 40 minutos, vamos a multiplicar 3 por 40, que es la categoría que veíamos, y nos va a generar 120 METs de minutos. Es decir, si esta actividad que digamos es moderada, el paciente hiciera una actividad de 8 METs, puede alcanzar ese mismo efecto solo con 15 minutos. Dependerá de la intensidad y el volumen de esa actividad física. Ahora entonces, la actividad física vigorosa es aquella que consume 6 METs, como lo mencionábamos. Y bueno, esta actividad es la necesaria para la obtención de beneficios significativos a la salud. Ejemplo, sería correr 10 kilómetros por hora. Ahora sí, comentamos quiénes hacemos actividad física. Entonces, ¿quiénes de nosotros hacemos actividad física vigorosa? Entonces el porcentaje baja, ¿no? Ahí yo no estoy. Muy bien, entonces las funciones del agua, como ya se describió, bueno, es un contenido importante de nuestra composición corporal, 60% aproximadamente. 2/3 partes se encuentran intracelular y 1/3 extracelular. Entonces va a ser muy importante la valoración de la composición corporal en estos pacientes precisamente por esto. Ahora, en el agua intracelular y extracelular está también un componente importante que serían los hidratos de carbono. Por cada gramo de glucógeno se liberan 3 mililitros de agua. Esto también será una fuente para un atleta de alto rendimiento, porque al final de cuentas esto será utilizado como agua metabólica. El agua metabólica es producto de la degradación de hidratos de carbono, grasas y lípidos. Es decir, se forma dióxido de carbono y agua. Funciones del agua, pues básicamente como transporte de nutrientes, desechos, le da integridad a la célula, disolvente de moléculas, también mantiene la temperatura corporal, es decir, el agua conduce el calor 26 veces más rápido que el aire. Es fuente de sudor y bueno, el sudor a su vez pues nos va a dar este efecto refrescante. Pero el agua también va a ser muy importante para el mantenimiento del volumen sanguíneo, afecta la presión sanguínea si no lo tenemos adecuadamente, la función cardiovascular y en este aspecto, si un paciente pierde de 3 a 5% de su peso corporal cuando hace post una actividad física, pues va a tener un impacto importante en el rendimiento precisamente por la cuestión del volumen sanguíneo. Las fuentes de hidratación que podemos recomendar a nuestros pacientes va a ser, bueno, un componente evidentemente de las frutas y verduras, o sea, el 20% de la hidratación va a estar en este sentido y recordemos que las frutas y verduras pues tienen de 70 a 90% de contenido de agua. Las carnes, cereales y algunos granos de 30 a 50 dependiendo, pero bueno, conformará el 20%. Y algunos otros líquidos como té, leche, agua, pues serán líquidos también que aporten un contenido importante de agua. ¿Qué contribuye a la pérdida de agua? Bueno, se ha descrito mucho sobre la cafeína y el alcohol. Realmente los atletas no tienen tanto problema con el alcohol, a excepciones, ¿no? Y también el consumo de cafeína, pero se sabe que el efecto diurético, sobre todo de la cafeína, no es una relación 1:1, es decir, yo no consumo 1 mililitro de café y pierdo 1 mililitro de agua, es un poquito más bajo, es decir, se pierde 1 mililitro de agua por cada miligramo de cafeína. Un café contiene 80 miligramos de cafeína, entonces se pierden 80 miligramos de agua, pero nos aporta 160 miligramos de agua. Entonces puede ser también un aporte importante, siempre y cuando no sea en exageración. Y bueno, evidentemente el Instituto de Medicina puede reportar algunos casos adversos cuando hay un exceso en estos consumos. Ahora, los métodos para revisar la hidratación de nuestros pacientes es una triada.
¿De qué depende de que nosotros elijamos cualquiera de estos? Será pues mucho de las condiciones, el costo, sobre todo eso, y el tiempo o la disposición de los atletas o de los entrenadores. Uno es el color de orina, otro es la densidad urinaria y otro es el volumen total. En esta tabla podemos revisar qué características tiene cada uno de estos métodos. Aquí vamos a ver sobre todo la más sencilla va a ser el porcentaje de pérdida de peso, porque solo necesitamos pesar al individuo varias veces antes y después del entrenamiento. Es sencillo, entonces lo estimamos y aquí viene su estatus de hidratación. Otro es el color de orina, vamos a ver una tabla también para revisar y eso lo puede evaluar un atleta cuando se le explica. Y otro, la gravedad de los solutos en la orina, que es un poquito más costoso y complicado. Aquí vemos una tabla del score que les mencionaba sobre el grado de deshidratación. Evidentemente cuando hay más solutos, pues así estará la coloración de la orina. Y bueno, para estar en la revisión del peso, que afecta, bueno, vamos a revisar a nuestro paciente antes del entrenamiento, después del entrenamiento y considerar si pierde 450 gramos, eso se refleja en 750 mililitros de agua. Errores, evidentemente, es la ingesta de alimento, la última toma que hizo, si comió, si fue ya al baño. Y hay que tener mucho cuidado porque precisamente en ciertos tipos de entrenamiento o atletas, si nos volvemos como pesarlos sin decirles por qué los estamos pesando, puede desarrollar ciertas cuestiones de trastornos de la conducta alimentaria y obsesionarse un poquito con el peso. Entonces sí hay que tener un poco de cuidado y explicarles un poquito más. Bueno, entonces el equilibrio va a estar sobre la ingesta y las pérdidas que ya fueron descritas. Se pierde agua, entonces pérdidas insensibles será el 60%, pérdidas sensibles el 40%, esto es muy importante. A través de la sudoración en un deporte de máximo rendimiento se puede perder el 90% de los líquidos. Entonces esto es vital porque si se pierde, el atleta pudiera morir. La sudoración dependerá del ambiente, de la humedad, de la velocidad del viento, la intensidad del ejercicio, el promedio de calor generado, la duración del ejercicio, como revisábamos también con los METs, y el tamaño del atleta. Hay un aspecto muy importante que es la transpiración insensible, es decir, es diferente al sudor, no se van a formar gotas, pero sí se pierde un contenido representativo, puede ser el 15% en 24 horas. Ahora, en un atleta es importante porque si se somete a una cuestión de calor, incluso en frío, vamos a describir ahorita por qué esta transpiración pudiera deshidratar al paciente. Ahora, en clima frío, y sobre todo en altitudes elevadas, el aire va a ser muy frío, denso, seco, existe poca humedad. Lo que va a pasar es que se incrementa la frecuencia respiratoria y la pérdida de agua va a ser un poquito más elevada. No importa el clima realmente, sino en estos aspectos vamos a considerar también altitud y si es un clima frío por la cuestión del aire. Una consecuencia entonces, tanto en climas calientes como en fríos, va a ser la deshidratación, si no monitorizamos bien a nuestro paciente. Y bueno, lo peor va a ser este golpe de calor. Realmente un paciente hasta este término pues va a ser complicado hidratarlo. Aquí vemos una tabla en donde se describe de acuerdo al porcentaje de pérdida de peso. Nunca hay que llegar evidentemente a 3, pero cuando lleguemos a un 5% de pérdida de peso son complicaciones severas. Y aquí menciona algo, con el 5% de pérdida de peso un atleta necesitará por lo menos 5 horas para hidratarse.
Otro efecto adverso pudiera ser la sobrehidratación, aunque no es tan frecuente, pero sobre todo se verá en atletas de alto rendimiento. Lo que vamos a ver precisamente es una disolución de sodio, o lo que se podría llamar como intoxicación por agua. Ahora vamos a ver la ingesta de nutrimentos, sobre todo estamos hablando de agua, entonces hay que considerarlo como nutrimento. Va a ser preentrenamiento, durante el entrenamiento y post-entrenamiento. Hay dos asociaciones importantes para este tema. Una es la revisión que hacen la Sociedad Americana de Deportistas, y otra también es sobre una revisión que hace la Academia de Nutrición. Ahora, generalmente nosotros vemos los requerimientos hídricos de acuerdo al Instituto de Medicina. Nos dice, bueno, los hombres 3 litros, mujeres 2.2. Pero esto para atletas no es aplicable. Entonces, otro método es simplemente revisar 1 mililitro por kilocaloría. Ejemplo, nuestros atletas en la universidad, un atleta de natación puede tener requerimientos de hasta 4,000 kilocalorías, entonces son 4 litros. ¿De qué depende? Pues muchas veces también de cuestiones climatológicas. Ok, entonces, ¿qué se debe consumir antes del ejercicio? Muy importante, el atleta debe estar hidratado por lo menos 24 horas antes. Se no puede decir una persona, sí, toma agua 2 horas antes, 1 litro. Es muy importante hacerlo lentamente y 24 horas antes por lo menos. Una ingesta también de 1 a 2 horas antes del ejercicio va a ser importante, y aquí está el esquema de hidratación. De 400 a 600 mililitros, 5, o lo podemos revisar también con 5 a 7 mililitros por kilo, por lo menos 4 horas antes del ejercicio. Y también de 10 a 20 minutos antes del ejercicio, 200 y 300 mililitros de agua simple. Durante el ejercicio, si va a ser un clima y actividad leve, serán 500 mililitros por hora. En una humedad y clima caliente serán de 2 a 3 litros por hora. Entonces esto es importante porque no todos los ejercicios dan la capacidad de que el atleta vaya a hidratarse. Sodio en este momento del ejercicio va a ser un componente, un electrolito sumamente vital, 50 miliosmoles por litro, potasio de la misma manera. Entonces es muy importante que en este momento el atleta consuma fórmulas diseñadas para deporte, o sea, bebidas deportivas, no solamente agua. Después del ejercicio, se ha revisado que el sudor nunca empata la hidratación, o sea, un paciente va a tener una pérdida significativa de su peso y nunca se empata del 100 al 150, entonces hay que considerar que por tanto necesita consumir por lo menos de 473 a 700 mililitros. Y bueno, después de 2 horas, otras fuentes serán importantes, sobre todo el consumo de potasio, pero eso lo puede consumir a través, digamos, por ejemplo, de un plátano, que nos va a aportar 500 miligramos de potasio. Ok, entonces, en resumen, esto sería el esquema de hidratación. Bueno, antes del ejercicio, una bebida deportiva, sobre todo, puede ser utilizada. Durante, de 10 a 20 minutos antes del ejercicio, igual agua o una bebida deportiva. Y durante el ejercicio, estar consumiendo de 210 a 300 mililitros de 10 a 20 minutos. Entonces, es algo complicado muchas veces. Aquí está el esquema de hidratos de carbono de una bebida deportiva. Por lo menos tendría que contener 1 gramo por minuto o 60 a 66 por hora. Es decir, del 6 al 8% de su contenido en esa fórmula. El sabor va a ser muy importante. También se ha descrito, si un atleta no tiene, o sea, no es lo mismo consumir agua, va a tener un sabor. De ahí deriva el estado de hidratación.
vemos que hasta 500 mililitros van a ser significativos. Entonces el sabor es muy importante y por eso hay que ofrecerle a los atletas diferentes sabores en su hidratación y que escojan el de su preferencia. Electrolitos pues ya los mencionamos, sobre todo sodio. La osmolaridad, que sea de 280, es por eso que la concentración es baja y se ha demostrado que realmente una concentración más alta tendría complicaciones por la cuestión de osmolaridad. Que sea fría la bebida, entre 10 y 15 grados, y no se ha descrito que agregando proteína tuviera un mejor efecto sobre la hidratación. Muy bien, pues eso es todo. Muchas gracias. Los dejo con esta imagen, pensando que también somos lo que tomamos.